buenos días a todos. Vamos a dar inicio en esta nueva sesión de tutoría. Hemos llegado ya a nuestra cuarta tutoría durante este ciclo formativo. Agradecemos a cada uno su participación, el estar pendiente de las actividades, de las tareas y de la plataforma también, de todo el material que ahí se les comparte. Vamos a iniciar, quisiera comenzar por compartir lo que es la ruta de aprendizaje que tenemos para esta materia. Como sabemos, estamos ya iniciando pues, bueno, a mediados casi ya de la unidad número 3. Esta unidad va desde el 24 de abril, estamos trabajando en ello, hasta el 15 de mayo de este año, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando los contenidos temáticos que están detallados en este bloque. Cada uno de ellos pues está íntimamente relacionado con lo que es la ética, pero también recordémonos que es la ética relacionada a la parte educativa, la parte de la docencia. Entonces vamos a estar viendo algunos contenidos también de educación, pero que están íntimamente relacionados con lo que es la parte ética. Así es que hemos hablado ya acerca de la diferencia entre qué es enseñar, ¿no? Qué es educar, qué es escolarizar. Y estuvimos viendo un poquito durante la tutoría de repaso, hicimos también una breve introducción y quiero también compartirlas en esta mañana en virtud que no todos nos pudieron acompañar durante esa sesión. Así es que vamos a estar haciendo una pequeña introducción también acerca de esos aspectos para que todos estemos claros de a qué nos referimos con cada uno de esos términos. Bien, entonces ese sería como el primer contenido, la diferencia entre educar, enseñar y escolarizar. El subtema número 2 sería más que enseñar, hay que educar. Y también el número 3, lo ético en la evolución pedagógica. Sabemos que la educación no es algo estático, ¿verdad? Sino que es algo que cambiante, es algo que va innovándose cada vez a medida el tiempo va transcurriendo. Se van haciendo mejoras, puesto que es un proceso continuo y se va fortaleciendo cada vez. Entonces hay una evolución también en la parte pedagógica. Así es que vamos a estar hablando acerca de estos temas. También dentro de ellos vamos a estar tocando un poquito sobre el tema de las competencias también, para que tengamos claro también esa parte. Los recursos didácticos, pues ustedes ya los conocen. Hay material complementario en la plataforma, ustedes lo pueden descargar, dar lectura al material, está bien interesante. Así es que lo pueden encontrar en la plataforma. El libro de ética, hay un caso de discusión también, hay un foro también que ya está ahí disponible para que ustedes puedan participar, que sería este caso de discusión, el diálogo entre maestros, la docencia, una profesión o una vocación. ¿Qué será? ¿Será una vocación? ¿Será una profesión? ¿Qué será la docencia? Ahí es un caso para poder discutirlo entre todos y cada uno pueda brindar su aporte. También en cuanto a los objetivos específicos, pues también tenemos definido, tenemos claro que lo que buscamos es orientarles para que puedan practicar una ética profesional en el quehacer docente cuando ustedes ya estén ejerciendo, puedan llevar esa base y poderla aplicar en su entorno. Las actividades que vamos a desarrollar, estas actividades son de tipo formativo. ¿Qué significa eso? Significa que estas actividades les van a contribuir en su formación, en la comprensión de la asignatura. Sin embargo, son actividades que no tienen una ponderación, ¿verdad? Hay diferentes videos con los cuales
usted puede fortalecer las temáticas de la materia. Así que les invito a poder ver cada uno de ellos. También si nos queda espacio, pues vamos a compartir aquí, vamos a ver uno en grupo. Y luego ya tenemos la parte de la evaluación. Acá nos estaban indicando, ¿verdad?, cuáles son las actividades que tenemos para este periodo de tiempo. Y para ello quiero también compartirles acá nuestro documento de orientaciones académicas. Este documento está disponible también en la plataforma, espero que todos lo hayan leído ya para que tengamos claro cuál es la ruta, cuál es la guía que estamos siguiendo en esta materia. Entonces, ya elaboramos la línea de tiempo, luego la tarea número 2 es la del video educativo, la tarea 3 será la elaboración del ensayo académico, la tarea número 4 es la elaboración de infografías y la tarea 5 es la elaboración de un video diario. Ahora bien, ¿para cuándo son estas actividades? Nos vamos a ir hasta la parte de abajo, que es donde ya tenemos las fechas ya distribuidas, ¿no? Bien, tenemos acá la tutoría oficial número 4, que es en la que nos encontramos. Luego sigue otra tutoría de repaso, la número 5, el 19 de mayo. Así es que los espero ahí. Sabemos que es día de semana, siempre a las 7 de la noche, de 7 a 8. Estamos también compartiendo y conversando acerca de los temas de la unidad. Luego vamos a tener la tutoría oficial número 5 el 22 de mayo y la entrega de tarea del 22 de mayo. Bien, entonces estas son como las futuras actividades, ¿no? La tarea número 3 está para el 22, todavía tenemos tiempo. Luego la tutoría de repaso el 6, número 6, en mayo. En junio, el 2 de junio, luego la tutoría oficial número 6, el 5 de junio y la entrega de tareas 4. Luego la entrega de la tarea número 5, el 20 de junio y el examen de suficiencia el 3 de julio. Recordemos que esta materia no tiene exámenes parciales, pero sí tiene actividades de aplicación que equivalen a un parcial. El mismo porcentaje, por lo general, los parciales tienen un valor del 20% en el total de la asignatura y estas actividades, si ustedes se fijan, también tiene el 20%. Entonces, es decir, no es que sea menos importante porque tiene el mismo valor que un parcial. E incluso adelante, adelante. Perdón que le interrumpa. No, adelante, bienvenido. Hasta ahorita solo con la tarea 2, que es la elaboración de un video diario, ¿verdad? Hemos Sí, realizado. hasta aquí vamos, correcto, hasta esta actividad, nada más. Y la parte, ahí dice la de discusión del foro educativo. Ajá, también tenemos un foro educativo, pero ese entra como parte de las actividades formativas. Es decir, que no tiene una ponderación en cuanto a una nota y a un porcentaje, sino que es una actividad de tipo formativa, está acá. Ese foro todavía no se ha hecho, ya me perdí. Ah, como no, ese foro ya está. Aquí aparece en la ruta de aprendizaje y ya le muestro dónde está en la plataforma. Ok. Acá nos vamos a ir en la unidad número 3. Usted se va hasta aquí abajo y acá aparece. Ok. Tema para análisis y discusión. Y aquí está el caso de diálogo entre maestros, que es un planteamiento, ¿verdad? Que se hace sobre qué será más importante, ¿no? Si es por vocación o si es una profesión, ¿qué es la docencia? ¿Cuál será como lo más apropiado, lo más correcto, digamos, decir si es por vocación que se debe ejercer la docencia o es por profesión? ¿Cuál será? Entonces aquí ya usted le da a responder y Ok. ya automáticamente le va a aparecer ahí
para que usted pueda enviar su aporte. Hasta el momento todavía nadie ha hecho su aporte, por eso es que lo estamos Ok. mencionando, para animarles a que lo hagan. Entonces, sí, está como al final casi, quizás por eso no lo había visto, porque está Sí. abajo, acá, casi al final. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces vamos a acá donde estamos en la parte de las orientaciones académicas. Como bien lo señalaba, vamos con la tarea número 2 y luego esta de la elaboración del ensayo está para el 22 de mayo. Nosotros vamos a tener una tutoría antes, que sería donde vamos a estar brindando también, ampliando las orientaciones, aunque ya pues van a estar disponibles en la plataforma, pero también por si surgen dudas o algo, también en la tutoría de repaso del día 19, pues la vamos a estar también abordando, ¿verdad? Así es que ese es como de manera general en donde nos encontramos en la asignatura y pues cualquier consulta estamos también a la orden. Bueno, vamos ahora sí a entrar en el tema, en el contenido que tenemos para desarrollar esta mañana. Si ustedes tienen pues todo está claro, vamos a iniciar con la presentación de esta mañana. Bien, vamos entonces a estar desarrollando. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se logra ver. Ok, perfecto. Bueno, vamos a estar hablando acerca de 3 conceptos. Es educar, enseñar, escolarizar. Cada uno de ellos tiene su propia definición, su propio concepto, y aunque parezcan que fuera lo mismo, realmente cada uno de ellos tiene su particularidad, tiene sus propias características, y hoy vamos a descubrir en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, entonces, tenemos educar. ¿Qué es educar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de educar? Bueno, educar realmente es un arte, ¿verdad? No es una actividad meramente mecánica o de alguna manera pues se pueda tomar a la ligera, para nada. La educación es un arte. eh, Sabemos que trabajamos con personas y las personas pues somos complejas, cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Entonces, trabajar con diferentes seres humanos, con diferentes formas de ver la vida, con diferentes estilos de aprendizaje, con diferentes inquietudes, con diferentes intereses, y poder trabajar y poder fomentar y que se produzcan aprendizajes significativos, pues se vuelve un arte, ¿no? Entonces, en esta práctica debe ser perfeccionada por muchas generaciones. Hemos venido conversando que pues la educación no es un proceso estático, sino que es un proceso que se va mejorando, que se va innovando a medida pues va transcurriendo el tiempo. Históricamente en educación han existido diferentes modelos educativos, diferentes modelos curriculares donde se ha enmarcado la educación, y cada uno de ellos ha ido perfeccionando, se ha ido mejorando cada vez. Uno de los primeros modelos curriculares con los que se inició, digamos, de una manera más estructurada la educación es un modelo propuesto por Ralph Tyler. Este señor propuso un modelo educativo, una forma de enseñar que incluía la parte de objetivos, que incluía, ya desglosaba contenidos, estrategias. Posteriormente vino una alumna de él llamada Hilda Taba, y ella fue pues perfeccionando esta forma de cómo hacer educación. Y hasta nuestro tiempo pues han habido diferentes autores, diferentes modelos, diferentes enfoque constructivista, enfoque funcionalista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que han venido
aportando para que la educación pueda ir creciendo y pueda hacerse más efectiva en cuanto a provocar aprendizaje significativo. Entonces ha habido un cambio, no ha sido un proceso estático, sino que un proceso que ha estado en continuo movimiento y perfeccionamiento. Perdón. Aquí estamos, no sé por qué me lanzó al final. Bien, acá. Bien, entonces les decía que esto de educar es un arte. Por ejemplo, este pensador Kant nos propone tres cuestiones, le llama él, sobre el área de educar, sobre el arte de educar. La primera cuestión que Kant propone, que es importante tener en cuenta en este concepto de educación, es la crianza. Cada uno de nosotros pues hemos sido formados, hemos sido criados, como le llama Kant, de diferente manera, ¿no? Y a esas diferentes maneras se le llaman estilos de crianza, ¿no? Diferentes estilos de crianza. Cada uno puede que lo educaron con un estilo un poco estricto, a otros los educaron ya con una crianza un poco más permisiva y así, ¿verdad? Existen diferentes estilos de crianza. Entonces, para Kant, este elemento es de suma importancia. Él señala que en la educación tiene mucho que ver el estilo de crianza en el cual han sido inmersos cada uno de los seres humanos. Luego, la siguiente cuestión que Kant propone es la transmisión intergeneracional. Él propone de que también somos educados cuando nuestras generaciones nos transmiten ese conocimiento, esa información, que aunque no lo recibamos de una manera en un proceso formal, ¿verdad? Que estemos ahí en un pupitre sentados, pero también nuestras generaciones, nuestras familias influyen en nuestra educación y hay una transmisión intergeneracional, le llama él. Y luego la tercera cuestión que señala Kant es la cuestión humana, la transmisión de hombre a hombre sobre lo que hace el hombre. También él señala que hay otra forma de educar, que es en la interacción de una persona con otra. Como así, por ejemplo, en toda sociedad existen leyes, existen reglas de conducta, de comportamiento. Una de ellas puede ser las leyes para poder transitar, para poder conducir. Esto es una persona enseñando a otra acerca de un comportamiento adecuado en la acción de conducir, de manejar, por ejemplo. Entonces, él señala que también esa es una forma de educar. Entonces, las tres cuestiones importantes para Kant dentro de la educación es, número uno, el estilo de crianza. Número dos, esa transmisión intergeneracional que se da en la vida de un ser humano. Y la tercera cuestión para él es esa transmisión humana, esa transmisión de persona a persona que también se da en la sociedad. No sé si acá tienen algún comentario. Me voy a salir de acá para poder verles. ¿Algún comentario o inquietud? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ya. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, entonces tenemos estas tres formas, ¿verdad? Continuamos la definición de educación de Arendt. La educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de nuevos jóvenes, sería inevitable, ¿verdad? Es decir, si una sociedad no se esfuerza, no se interesa
por la educación, pues está destinada a la ruina, según señala él, ¿verdad? No es posible que una sociedad progrese, crezca, si no hablamos de educación. La educación está inmersa dentro de este proceso de mejora institucional. Bien, ahora con el concepto número 2, enseñar. ¿Qué es enseñar? Pues la enseñanza es una acción organizada, planificada, anticipada y sistemática. En el concepto anterior de educar, vimos que la crianza es parte de la educación. La transmisión de generación en generación es parte de la educación. Que la formación de una persona a otra dentro de la sociedad también es una forma de educación. Todas estas son formas en las que el ser humano, el individuo aprende, pero no existe un proceso formal, digamos, justamente llamado así, de educación formal, sino que más bien es un evento, es un suceso que se produce, pero que a la vez repercute en aprendizaje. Pero el enseñar sí ya es un proceso más formal, más organizado, intencionado, incluso planificado, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos la intención de enseñar, entonces hay que planificar qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cuándo hay que enseñarlo, cómo hay que evaluarlo, etcétera, etcétera. Entonces enseñar viene siendo un proceso más formal, más sistemático, más ordenado. Bien, ahora desde una perspectiva histórica encontramos el concepto de enseñar, la construcción u oficio, el que enseña. Por otro lado, existe en la tradición humana la práctica de la relación entre el que enseña y el que aprende, el maestro y el discípulo. Ya en esta etapa de enseñar ya existe esa relación, ¿verdad? Tiene que haber uno que enseña y uno que aprende. En la parte de educar, no, puede que tanto uno como el otro, pueda compartir en un momento dado la enseñanza, ¿verdad? Pero ya en este otra definición, sí ya existe esos dos roles. Uno es el que aprende, uno es el que enseña, aunque de alguna manera hay un intercambio ahí, ¿verdad? Muy rico, muy beneficioso, pero ya están estos roles un poco más marcados en comparación con el concepto de educar. Ahora bien, el concepto número 3 es escolarizar. Este concepto nos habla de una formación que ya está encajonada en un periodo específico y hay condiciones que especifican la enseñanza. El periodo de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y aprender específicamente en el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. A este periodo se le llama escolarización. Por eso es que escuchamos a veces que dicen, ¿verdad? Ah, que todavía está en edad escolar. Significa que todavía para él o para ella es una obligación formar parte, ¿verdad? O recibir una educación. Pues ya ha pasado ese periodo, pues dependerá mucho de la persona si continúa formándose, si continúa estudiando, pero hay un periodo, por ejemplo, un niño de 11 años, él está en periodo escolar, es decir, él debe ir casi como que por un deber, ¿no? Por algo que casi que está obligado, ¿no? Porque está en edad en el que él debe estar estudiando. No así una persona de 25 años, ¿no? Él puede decidir si continúa con sus estudios o no. Bien, ahora vamos a ver acerca de este otro componente que está relacionado con la educación. Ya vimos que es educar, enseñar, escolarizar, pero ¿cómo hacemos cada una de ellas? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo llevamos un proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces deben existir competencias para poder ejercer la enseñanza, para poder ejercer la docencia, y entonces vamos a definir qué son las competencias, a qué nos referimos cuando hablamos acerca de competencias.
para poder abordar este tema de cómo entonces enseñamos, cómo educamos, cómo hacemos esto. Entonces, las competencias son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Esto es una definición que nos ha aportado Sergio Tobón y García Fraile allá por el 2008. Entonces, esta sería como una definición completa, integral acerca de lo que son las competencias, siempre dentro del terreno de enseñar, ¿no? ¿Cómo enseñar? Ahora bien, el enfoque tradicional versus un enfoque por competencias. Ahora, si vamos a enseñar, podemos enseñar de diferentes maneras. Podemos enseñar bajo un enfoque tradicional o podemos enseñar bajo un enfoque por competencias. Dependerá, ¿verdad?, de la selección que el docente o la docente o la misma institución educativa defina para ejercer la enseñanza. Entonces, un enfoque tradicional es simplemente transmitir los objetivos y los contenidos, ¿verdad? Es simplemente, bueno, aquí están los temas, estos son, y bueno, y hasta ahí, ¿no? Sin poner en tela de juicio lo que se dice y la función que tienen y van a desempeñar dichos objetivos y contenidos. Es decir, es una enseñanza basada mucho en la teoría, con muy poca práctica y de una manera bien vertical. Vaya, esto es lo que tiene que aprender y pues, y punto, ¿verdad? Es como una educación un tanto muy cerrada. Ahora bien, ¿cuál será entonces la diferencia con un enfoque por competencias? El enfoque por competencias incluye todas las áreas del ser humano. Esta forma de enseñar toma como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante. Para él lo más importante es el estudiante. En cambio, en el enfoque tradicional lo más importante eran los contenidos, eran los temas. En este enfoque por competencias, donde se puede llevar a cabo la enseñanza, tiene por centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al individuo, al estudiante. Entonces, ¿qué podemos analizar y tomar en cuenta del individuo, de los estudiantes, de la persona que aprende? Bueno, primero que este ser humano pues tiene una parte cognitiva, ¿no? Que hay conocimientos, que hay presaberes que él ya trae. También que tiene elementos de tipo corporal, que tiene demandas biológicas, ¿no? Que la educación debe tomar en cuenta. ¿Qué más debemos tomar en cuenta del estudiante? Bueno, que está inmerso en un contexto social, que él es parte de la sociedad y como tal, pues él puede definirse e inclinarse por un ámbito en particular de la sociedad. ¿Qué más? Tiene también un área comunicativa, él se relaciona con otras personas, ¿no? A través del lenguaje, a través de la comunicación. Luego, ¿qué más? Tiene un componente ético, miren, y es lo que nos ocupa justamente en esta materia, ¿verdad? La parte ética forma un elemento clave importante dentro del estudiante. Luego también tiene una parte lúdica. Debemos, en el proceso de enseñanza, debe tener presente que los alumnos necesitan moverse. Saben que es un error tratar que los alumnos pues estén quietecitos sin que se muevan ni un poquito. Por lo general, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo cuando uno estaba quizás en los primeros grados, en primer, segundo grado, decían a uno, no se levante, no hable, no se mueva. Entonces, era que usted estuviera ahí en el pupitre quietecito, ¿verdad? Pero esa visión no toma en cuenta esta parte lúdica. Los niños, por naturaleza, biológicamente, ellos necesitan estar en movimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la enseñanza? ¿Qué tiene que hacer la educación? Tomar en cuenta
esa necesidad que tiene el estudiante de moverse, de tener actividad física, y la debe tener presente. Por eso es que no es recomendable que una clase, por ejemplo, dure, ¿qué? 5 horas, 3 horas, y sin que el alumno se mueva o cambie de actividad, sobre todo para alumnos pequeños, ¿verdad? No podemos pretender que el niño esté ahí sentado durante 3, 4 horas sin que se mueva, es imposible. Luego también el alumno pues tiene también el otro interés, otra necesidad de tipo laboral, ¿no? Él se está formando porque en un futuro pues él desea insertarse en un mundo laboral. Este otro también la enseñanza debe tomarla en cuenta. Luego la parte espiritual también, todos los seres humanos tenemos este sentido de espiritualidad que la enseñanza no puede dejar de lado. Es parte de la vida del ser humano, es parte de sus creencias, es parte de sus culturas, pero es un componente que también la enseñanza debe tener presente, ¿verdad? No podemos eh, cortar, ¿verdad? Mutilar todos estos elementos que son característicos del ser humano. Debemos tomarlos todos en cuenta e incluirlos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan acerca de este enfoque, de esta forma de enseñar? Vamos a dejar de compartir y me gustaría escucharles algunas opiniones que tengan en relación a esto. Yo creo que esa por competencia es la más adecuada, ¿verdad? Ya que se toman bastantes aspectos. Nace de esa forma tradicional, donde solo está escuchando al alumno, sino que va formándose no solo en conocimiento, sino que de manera en la forma que va a actuar, ¿verdad? Y aquí involucra bastante lo que es la ética y muchas otras cuestiones que aparecían en el cuadrito, ¿verdad? Así que acá no solamente se refiere a limitarse a estar escuchando y aprendiendo contenido, sino que interactuar, a hacer un poco más activa lo que es su educación. Así es, excelente, muy buena observación. Trata de involucrar más al estudiante, ¿verdad? Que él sea parte de este proceso en el cual está inmerso, pero no puede estar inmerso como como un simple espectador, sino como alguien que aporta, que es parte de, que también está involucrado en este proceso. Entonces, este enfoque es muy humanista, toma muy en cuenta estos elementos propios y característicos, pues, de los estudiantes, de quien aprende. Bien, ¿alguna otra opinión que quisieran compartir en relación a este enfoque y a los elementos que considera él que se deben tomar en cuenta en la enseñanza? ¿Algún otro aporte u opinión? Sí, totalmente de acuerdo con el compañero. Hoy estamos en la era digital, donde los nativos, los niños ahora son nativos digitales y los adultos ya son analfabetas digitales, ¿verdad? Tienen que ponerse al día en cuanto a la enseñanza con los métodos que van de vanguardia para no quedarse con los conceptos ambiguos que no tienen manejar la situación de una forma que el estudiante se aprenda, ¿verdad? Y al mismo tiempo estimular la investigación por su cuenta, que no se queden con el concepto o la idea que le da el docente, sino que también que él experimente por su cuenta o sus medios para ver que lo que le están dando en los contenidos sea correcto, ¿verdad? Y así entablar un diálogo participativo y si hay una discusión que sea una forma de cómo profundizar y fomentar el aprendizaje, ¿verdad? Excelente, muy bien.
Muchas gracias, Víctor. Me parece muy importante lo que señalaba. Esta parte de investigación, ¿no? De esta necesidad de querer conocer, de querer, pues, cuestionar también la educación la debe explotar. Es parte de los estilos, de las formas de cómo las personas aprenden, ¿no? Así es que me parece muy interesante su aporte. También Edwin nos dice que, aquí me voy a trasladar al chat, dice Edwin, el reto es grande para cada uno de nosotros y que debemos estar conscientes que la enseñanza comienza desde la planificación. Muy bien, excelente. Y para poder cumplir el objetivo de la enseñanza, considero que debemos tomar muy en cuenta todos estos contextos en los que el alumno vive. Muy bien, a veces los niños no aprenden no porque el maestro sea malo, sino porque está viviendo un contexto quizás de violencia y eso afecta a la educación. Creo que el maestro debe estar muy preparado. Muy bien. Fíjense que cuál es el problema de la educación tradicional y es que no toma en cuenta estos aspectos que Edwin señalaba. Por ejemplo, el contexto donde el niño vive. O sea, puede ser que ese niño no esté en las mejores condiciones en su casa. Cuando llega al centro educativo, cuando recibe la clase, él no está en las mejores condiciones para poder aprender. ¿Por qué? Porque está viviendo un contexto, puede ser de violencia, puede ser un contexto de abuso. En cambio, y a la educación tradicional no le interesan esas cosas. Solo lo que le interesa es pues desarrollar el programa, que el niño saque 10 en el examen y punto. Y eso es todo lo que le interesa a una educación tradicional. Pero una educación bajo un enfoque de competencia y sobre todo bajo un enfoque socioformativo, que es otro elemento del enfoque de competencias, es decir, que él busca la totalidad, todo lo que le rodea al niño, al estudiante y que influye de alguna manera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que les comento, un docente por ahí nos compartía que dice que él veía a un estudiante que todos los días él, desde que entraba, ponía su cuaderno y se sentaba en su pupitre y el maestro empezaba a dar la clase y este estudiante se dormía, pero totalmente dormido, dormido. Entonces, dice de que, bueno, al siguiente día dijo, lo voy a observar y lo mismo, el estudiante llegaba y desde que se sentaba a dormirse, pero dormido completamente, profundamente en clase. Y entonces dice que los otros maestros pues se molestaron, ¿verdad? Y empezaron, es que este niño solo llega a dormirse a las clases, yo no sé por qué, y bueno, vamos a mandar a llamar a sus papás porque él a dormirse viene y todo. Pero a este maestro le interesó realmente conocer la causa, qué se debía de que este alumno, ya de unos 12, 14 años, siempre llegaba y se dormía en clase. Entonces él se acercó, fue el único de todos los docentes que se acercó y le preguntó qué ocurría, por qué se dormían. Y vino el estudiante y le dijo que él y su familia pues estaban pasando una necesidad económica bastante grave, fuerte, y que él estaba yendo a una panadería a hacer pan y el pan lo hacían en la madrugada para que a las 6 de la mañana pues ya toda la gente pues tuviera el pan, ¿verdad? Sabemos que tempranito, la venta de pan es tempranito, entonces él se levantaba tipo 2 de la madrugada, hacía el pan y todo, luego ya a las 6 de la mañana corría para irse a estudiar y por eso es que cada vez que a la clase de las 7 de la mañana, él no resistía más porque pues se desvelaba todos los días. Entonces ahí este docente comprendió realmente que no era que el niño no le interesaba la materia, que no era que el niño pues, ay, qué haragán, ¿verdad? Este estudiante, no, sino que había un contexto, hay un trasfondo. Pero ¿qué pasaba con el resto de docentes? Que pues para ellos no, este niño a dormirse bien, entonces no, pongámosle una nota baja en conducta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos que una educación por competencia toma en cuenta y dice, no, momento, es que no es solamente
que es una cabecita que vamos a llenar de información. No, es que es un ser humano que tiene necesidades, que atraviesa situaciones, que bueno, pasa por momentos difíciles como por momentos buenos, pero que debe la educación tomarlos en cuenta. Entonces, quería compartirles este ejemplo porque cuando, pues, si en algún momento ustedes llegasen a ejercer la docencia, tengan presente esos aspectos también, conversen con sus estudiantes. Quizás este espacio como en línea no nos permite como tener tanta esa conexión, ¿verdad? Que quizás en un terreno presencial probablemente sí, pero sí es importante tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad? Todo lo que le rodea, todo el contexto en el cual el alumno está inmerso y sobre todo en los primeros edades, ¿verdad? En las edades escolares. Ya hoy ustedes saben a qué me refiero con eso. Entonces, es importante que la educación tenga en cuenta este elemento. Muy bien, no sé si quisieran comentar algo en relación a eso o alguna inquietud. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Entonces, voy a pasar de nuevo acá a compartirles mi pantalla. Excelente, gracias. Bien, entonces, tengo acá, bueno, todos son estos elementos. Ahora bien, todos estos factores que inciden en el estudiante hacen que él, pues, desarrolle o que la educación potencie ese pensamiento complejo. El pensar complejamente para comprender la realidad e inferir en ella. Todo esto que acabamos de mencionar, el área cognitiva, corporal, social, comunicativa, ética, lúdica, espiritual, se llaman dimensiones de desarrollo. Dimensiones de desarrollo humano. Ahora bien, el enfoque de competencias entonces toma en cuenta todos los aspectos de la vida del ser humano. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, el cuerpo, ¿verdad? Que es parte esencial, las necesidades biológicas, las necesidades fisiológicas, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de nuestro cuerpo. El enfoque por competencias lo toma en cuenta y dice que para él es muy importante tanto el cuerpo como el alma. ¿Por qué el alma? Porque en el alma están los sentimientos, las emociones. No solamente toma en cuenta, vaya, estos aspectos externos de la vida de un estudiante, de la vida de quien aprende, sino que incluso también aquellos elementos de tipo emocionales, de tipo sentimentales. Puede ser que un estudiante no va a responderle igual si, por ejemplo, ese día en la mañana su papá o su mamá lo castigó, si, por ejemplo, en su familia él vive en un contexto de violencia intrafamiliar, ese niño o esa niña no le va a responder igual. Hay ahí componentes emocionales que afectan su vida. Y la educación la debe tomar en cuenta, no puede dejar de lado eso, ¿verdad? Debe la educación tomar en cuenta aquellos elementos de tipo emocional que pueda estar atravesando el estudiante, ¿no? Aquellos aspectos de, de, de sentimientos, de emociones, son parte de la vida del niño y la educación los debe de tomar en cuenta. Quizás, no sé, mientras les comentaba esto, quisiera compartirles un ejemplo, puesto que me llevó, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando, creo que estaba por, no sé, cuarto grado, no me recuerdo, algo así. Mis papás se divorciaron. Ellos, bueno, discutían mucho y al final, pues, cada quien tomó su camino y, y pues yo decidí quedarme con mi papá. Mi mamá se fue con mis dos hermanos y yo me quedé con mi papá. Y estuvimos ahí en la casa, yo era muy apegada a él y pues me quedé con él. Pero yo recuerdo en ese tiempo que hubo una semana en la cual yo fui a estudiar
pero yo iba como automáticamente, yo iba como tipo zombie, yo sentía como que estaba viviendo un sueño, yo sentía, yo decía, es que esto no puede ser real, y no me podía concentrar, y realmente no, quizás no recibí el apoyo, ¿verdad? Que hubiese esperado, sino que pues yo era una niña pues muy aplicadita y lo que me dijo la profesora fue, ¿qué pasa, Rebeca? ¿Por qué no está cumpliendo con las tareas? Usted siempre ha sido una alumna de 10, ¿qué le pasa ahora? Que no sé qué. Entonces yo me sentía, aparte de la tristeza interna y emocional que llevaba, regañada en el colegio también. Entonces, creo que es importante que el docente tenga esa parte sensible también. Y sobre todo nosotros ahora que estamos en esta materia que es ética, ¿no? Esta parte también es un componente dentro del ejercicio docente. Esta parte de tener en cuenta también las emociones del estudiante, que no es una máquina, ¿no? Pasa por momentos de alegría, pero también por momentos de tristeza. Entonces, es importante que cuando estemos ejerciendo la docencia, también nosotros seamos sensibles a observar y analizar qué pasa con aquel niño, ¿no? Y no juzgar de antemano, de manera precipitada una situación, sino ir un poquito más allá y consultar. Entonces, ese es como un ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, este enfoque de competencias toma en cuenta esos elementos, tanto los aspectos biológicos, como les decía, como los aspectos emocionales, como los aspectos también de tipo sentimental o actitudinal. Nosotros hay un pilar de la educación, ¿no? De los 4 saberes, perdón, el saber ser, el saber convivir y toda esa parte que tiene relación con la parte, con el área emocional. ¿Qué más debe tomar en cuenta? ¿Qué más toma en cuenta este enfoque por competencia? Bueno, toma en cuenta al ser humano como un individuo, como una persona, ¿no? Que tiene pues intereses, que tiene metas, que tiene proyectos. Entonces lo analiza de manera individual, pero también lo analiza en sociedad, cómo se comporta en relación con otros niños, con otras personas. ¿Saben por qué esto de los grupos, de formar grupos de trabajo? ¿Por qué de repente empezó como a ponerse muy en boga esto de la formación de grupos de trabajo en la escuela? ¿Por qué? Porque se vio antes, ¿verdad? Únicamente eran tareas individuales y todo el mundo hacía su tarea, la entregaba y pues se acabó. Pero, ¿qué pasó? Se hizo un estudio, un análisis en donde se identificó que este estilo de formación estaba, valga la redundancia, estaba educando, estaba formando personas muy individualistas, que eran muy inteligentes, que dominaban mucho el área, tenían mucho conocimiento sobre eso, pero que no podían trabajar en equipo. Entonces, que ya usted lo ponía a trabajar con otros compañeros y ya ahí había una ruptura, un choque, discusiones, no había entendimiento, y bueno, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó? En educación hubo ese cambio, esa transformación y dijeron, un momento, entonces estamos haciendo mal, enseñándoles a que trabajen de manera individual. Entonces hay que ponerlos a que también realicen tareas, actividades, trabajitos y que lo hagan con el compañerito para que desde pequeñito ellos puedan relacionarse con otros niños y cuando sean adultos les sea más fácil trabajar con otras personas o incluso con otros profesionales. Entonces, es por eso que ya en la educación se incorporó, ¿verdad? Esta nueva metodología que llamamos trabajo colaborativo. No sé si habían escuchado ustedes ese término de trabajo colaborativo o una actividad colaborativa. Por cierto, Sí, si ya. nos da tiempo, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Adelante. Sí, ya habíamos, bueno, en mi caso ya había escuchado esta parte de trabajo colaborativo. Ajá, excelente. Entonces, por ahí va más o menos donde nació este asunto del trabajo colaborativo, para que pues las personas aprendieran a tener esa relación, esa conexión y pudiese cada uno aportar desde su área. También se conoce como trabajo
interdisciplinario, trabajo transdisciplinario y así, ¿verdad? Que significa que es un trabajo en donde están involucradas personas de diferentes disciplinas, ubicándolo en el área laboral, ¿verdad? Si lo ubicamos en un contexto diferente, pues tiene otra connotación. Pero en el ámbito laboral, pues un trabajo interdisciplinario, pues ahí y se involucran diferentes profesionales, ¿verdad? Y es muy bonito, realmente es una riqueza cuando he tenido la oportunidad de trabajar con distintos profesionales, médicos, ingenieros, bueno, yo que soy de educación, y abogados, y al final lo que se produce es un documento rico, es un documento muy valioso porque se ha visto desde todas estas áreas, desde otras perspectivas, ¿no? Y el abogado aporta desde su área y el médico desde su área y pues se logra un trabajo muy, muy completo, muy integral. Entonces, por ahí también, este enfoque toma en cuenta esa parte también del individuo, pero también del ser humano en sociedad. Muy bien, ¿qué otra cosa toma en cuenta? Toma en cuenta la naturaleza y la cultura. ¿Sí o no que nosotros preferimos trabajar? ¿A cuántos? Yo creo que si les pregunto a todos, miren, ¿ustedes qué prefieren? ¿Estar en un cuarto oscuro, cerrado, sin ventilación? ¿O trabajar o estar en un espacio abierto, qué sé yo, en un lago, ¿qué? En una montaña? O sea, yo creo que todos, si no ando mal, vamos a preferir un ambiente más cálido, más agradable, algo que nos conecte con la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos ese vínculo, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, este enfoque también toma en cuenta esto y dice, bueno, no solo en el aula puede el estudiante aprender, debe enviarlos a fuera del aula. Fíjense que yo creo que es por cuestión, no sé, de la modalidad o de, no sé, probablemente de los planes de estudio, pero cuando yo recuerdo cuando estudiaba, yo creo que les he compartido, yo egresé de la Nacional, entonces yo recuerdo que a nosotros nos mandaban, yo eh, recuerdo que hubo ciclos, materias en los que pocas veces llegábamos al salón, porque por lo general era, bueno, vayan a investigar qué pasó con la educación allá en el periodo de la guerra. Y entonces, vayan a investigar y vean cómo consiguen información. Y así que nos íbamos a investigar al terreno, ¿no? A consultarle a las personas adultas, mire cómo fue, cómo era la educación durante el periodo de la guerra, qué pasó, estudiaban, dejaron de estudiar o qué ocurrió. Entonces, ese contacto con la realidad, con el entorno, eso lo toma en cuenta también este enfoque de competencias. No solo se aprende en el aula, sino en el contacto con la naturaleza, con la cultura, con la sociedad. Entonces, es una forma de aprender muy integral. Bien, ahora, de todo esto que hemos mencionado, de todos estos aspectos que tiene presente también el enfoque por competencias, tiene presente un proyecto ético de vida. ¿Y eso qué significa, y con qué se comienza? Bueno, ese es, este enfoque de competencias dice, bueno, estamos formando a la persona para esto, para que, o sea, que debe conocer esto, que debe conocer lo otro, pero ¿para qué? Al final, ¿cómo va a utilizar todo ese conocimiento el estudiante? Entonces dicen, no, entonces enseñémoslo a que él haga un proyecto de vida, un proyecto ético de vida, un proyecto digno de vida, ¿no? Y que desde pequeñito él pueda irse planteando cuál va a ser como su proyecto, cuál va a ser su proyección de vida a futuro, qué va a ser él en la sociedad, cómo se ve él inmerso dentro de un mundo laboral, por ejemplo. Entonces, desde pequeño se le va inculcando que él construya un proyecto ético de vida. Por ejemplo, esto inclusive ayuda muchísimo en las sociedades para que, por ejemplo, a las niñas se les enseña, ¿verdad? Que no solamente, bueno,
pues es importante que pues un día cumpla su sueño y sea madre y todo, ¿verdad? Pero le enseña también a que tenga sus metas, a que tenga, por ejemplo, sus metas educativas, a que busque crecer, a que vea más allá, ¿no? Y que se proyecte a futuro. Y es bien bonito ver cómo niños ¿qué? De edades de 11, 12, 14 años están ya planteándose un futuro, cómo sería su vida, más allá, ¿verdad? De yo quiero ser abogada, que quiero ser enfermera, más allá de eso es, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Cuáles van a ser mis metas? Y aunque parezcan metas pequeñas, eh, o probablemente como muy soñadoras, pero le estamos inculcando al niño a que él planifique su vida, que tenga una meta, que tenga algo donde llegar, ¿no? Un camino, un rumbo, y que no solamente diga, pues bueno, a saber, yo pues aquí estoy en esta vida, pero no sé qué hago acá, o pues solamente ir pasando, ¿no? Porque cuando alguien no tiene metas, no sabe hacia dónde va, se puede ir por cualquier lado y al final no va a llegar a donde quisiera haber estado. Entonces, este enfoque es bien bonito, es bien completo porque toma en cuenta esto. Y como les menciono, todos los ámbitos del ser humano, incluso el ámbito espiritual, ¿no? También le enseña a que él tiene una vinculación, que eso que interiormente él siente, ¿no? Es parte del ser humano, es parte de lo que todo individuo, pues, en algún momento experimenta y tiene la necesidad de conectarse con un Dios. Es un proyecto de formación bastante integral, bastante completo, porque no solamente busca la parte cognitiva, el desarrollo de la parte cognitiva, sino de la parte emocional, espiritual, física, etcétera, ¿verdad? Bien, no sé si tienen comentarios, preguntas, inquietudes acá. ¿O todo bien? Todo bien, Isa. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son otras características de este enfoque? Este enfoque, como vimos entonces, vincula la enseñanza no solo con el conocimiento, ¿verdad? Que se tiene que memorizar las teorías de la evolución, por ejemplo, no, sino que vincula esa información con la realidad, lo conecta con la vida diaria, con el diario vivir. Yo creo que fue a ustedes que les mencioné que que para el ser humano es más fácil aprender algo que le es útil, algo que le va a servir en la vida. Entonces su cerebro automáticamente lo guarda porque le parece útil, le parece importante. En la vida, en el diario vivir, para algo en la vida le va a servir. Entonces, el ser humano guarda esa información. Eso es lo que hace este enfoque. Hace una vinculación con la vida. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo recuerdo a mis compañeritos cuando estábamos viendo, por ejemplo, la tabla periódica o los casos de factoreo, que mencionaba, pero ¿y esto de qué me va a servir? ¿Y esto para qué me va a servir? Y probablemente no distinguían en ese momento para qué, ¿verdad? Pero aunque sí es muy útil, pero quizás cuando está pequeñito no lograba identificar para qué y por lo tanto le restaba importancia. Pero si quizás hubiese conocido para cuál es la utilidad, ¿no? Para qué le iba a servir, a lo mejor y hubiese impulsado, hubiese motivado más el interés por aprender. Pero entonces esa es una de las características, una de las bondades de este enfoque que hace que la educación tenga ese vínculo con la vida diaria. ¿Qué más tiene este enfoque? Tiene un sentido humano y aquí entra la parte ética, ¿verdad? Tiene esa parte de que, pues, de todas las dimensiones del individuo que hemos visto, la parte emocional, la parte, ay, se me ha escapado, lúdica, pues, que debe estar en movimiento el ser humano, todas las áreas del ser humano. Entonces, ¿qué busca? Busca un desarrollo integral, no solamente que él sea una enciclopedia andando, ¿verdad? Que él tenga mucha información ahí,
sino que él haya desarrollado todas las demás áreas, que él logre también desarrollar esos elementos. Fíjense que aquí les pongo un pequeño paréntesis. Un estudio reciente que pues nos dimos cuenta por ahí de un estudio que recientemente se había hecho en relación a los estudiantes, y no es que los esté desmeritando, ¿verdad? Sino que son los resultados que este estudio arrojó. Probablemente tenga algún error o algún sesgo, pero este estudio arrojó que habían ciertos profesionales de ciertas disciplinas quienes eran un poco más fríos por su carrera, por su formación, y entonces que a ellos les costaba un poco más ser esta parte, hacer esa conexión emocional, porque su formación se había encajado, se había centrado únicamente en aspectos muy mecánicos, dejando de lado los aspectos emocionales del ser humano. Entonces, este enfoque es todo lo contrario. Este enfoque busca que la persona crezca no solamente en las partes del conocimiento, en la parte de la teoría, de la ciencia, del saber, sino que sea un desarrollo integral, que también así como profesional que domina, que tiene ciertos conocimientos, también se desarrolle la parte actitudinal, por ejemplo, que también sea una persona que pues aparte del conocimiento también tenga un comportamiento ético, ¿verdad? Que también esta persona pueda interrelacionarse con otros, que también esta persona tenga un ejercicio profesional correcto, honesto, ¿verdad? Que muestre empatía con el prójimo, etcétera. Entonces, este enfoque busca el desarrollo integral del individuo, también busca que desarrolle sus áreas físicas. ¿Y qué más? Es responsabilidad del propio aprendizaje. También este enfoque hace responsable al estudiante de su propio aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que le motiva a que él pueda, número uno, identificar el estilo de aprendizaje, que él pueda identificar de qué manera él aprende más que quizás en otros contextos o en otra área. Por ejemplo, hay quienes son más visuales, hay quienes son más auditivos, hay quienes son kinestésicos, que usted necesita estarle en movimiento porque si no, no aprende, y así, ¿verdad? Entonces este enfoque busca eso. Bien, ¿comentarios a partir de esta información? ¿O todo claro? Por mí todo está claro, Lisa. Muchas gracias. Sí, Bueno, quizás sí, relacionando adelante, adelante. un poco de lo que hablaba usted de que para qué les va a servir, ¿verdad? Me vino a la mente de que hoy en día no solo las matemáticas, sino que dicen para qué me va a servir la programación, para qué me va a servir realizar páginas web y ahora en día son una de las cosas que uno no sabe, pero que a futuro eh, se va a ver reflejado, ¿verdad? Más que hoy la sociedad está bien demandante con el saber de todas estas tecnologías y así en su momento nosotros decíamos lo de matemática, ¿verdad? Y, y la verdad que todo es bastante importante, todas las áreas que reciben en los niveles específicos, ¿verdad? Así que quizás de hacerle de manera conciencia y explicarle, ¿verdad? Para que no lo vean como algo que no les va a servir y es innecesario para ellos. Exacto. Y eso precisamente es lo que busca este enfoque. Este enfoque dice, usted no solo enséñele este conocimiento, este contenido como de que memorícese las tablas de multiplicar, ¿verdad? De la del 1 hasta la del 12 o qué sé yo, y apréndaselo. No, dice, enséñele a que, bueno, cuando usted va a la tienda, usted tiene que aprender a que por ejemplo, si compra 3 huevos, ¿cuánto le va a salir si cada huevo vale 10 centavos? Entonces, que lo aplique a la realidad. Eso es lo que busca este enfoque, que no solamente sea algo técnico, algo memorístico, de 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, sino que el niño encuentre el vínculo con la realidad y diga, entonces esto me va a servir para que cuando yo realice esto, para en la práctica diaria, ¿sí?
porque la educación tradicional simplemente le dice, bueno, apréndaselo y porque se lo tiene que aprender, ¿verdad? En cambio, en este enfoque no, dice, hay que hacer una vinculación con la vida diaria del estudiante. Así que muy buen aporte, también, Gustavo, creo, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, entonces, ahora bien, ¿cómo entonces se construye una competencia? Una competencia entonces surge a partir de problemas. Imagínense qué interesante. ¿Cómo surge una competencia? ¿Cómo sabemos qué es lo que debemos desarrollar en el estudiante? Bueno, por un problema o por una necesidad. Si hay un problema en su entorno o una necesidad, entonces la educación bajo este enfoque dice, bueno, entonces, ¿qué conocimiento va a requerir este estudiante para que logre resolver ese problema en su área, ¿verdad? En su profesión, en su disciplina. Entonces ya dice, tenemos esta situación, ¿qué habilidades va a requerir el estudiante para que él pueda responder de manera acertada y dar respuesta a ese problema? ¿Qué valores debe tener? ¿Qué actitudes él debe poseer para que pueda afrontar ese problema o dar respuesta a esa necesidad? Entonces, de ahí es como surge, es como nace una competencia. Bien, acá. Ahora bien, los ejes centrales del enfoque de competencias son que estas deben ser abordadas desde un diálogo entre tres ejes centrales. Número uno, las demandas del mercado laboral, empresarial o profesional. Los requerimientos de la sociedad, la autorrealización humana desde la construcción del proyecto ético de vida. Ahora bien, ¿cómo, en base a qué debemos ir formando a los estudiantes? Cuando ya estamos en un nivel de educación superior, por ejemplo, son las demandas del mercado laboral, las demandas del mercado empresarial, las demandas del mercado profesional, ¿verdad? ¿Cómo espera el mundo laboral que entreguemos un ingeniero en sistemas? ¿Cómo espera el mundo laboral que entreguemos un abogado, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo laboral está requiriendo que pueda hacer un ingeniero en sistemas? ¿Qué demanda en el mercado hay para un médico? ¿Qué demandas hay? Y así para cada profesión. Entonces, esta información debe alimentar el enfoque, es decir, debe irlo preparando para que pueda responder a esa exigencia en el mundo laboral, empresarial, profesional, incluso hasta familiar, ¿no? Y los requerimientos de la sociedad, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué tipo de profesional es el que espera la sociedad? Entonces, todo esto contribuye a que el enfoque pueda incorporar elementos que fortalezcan, que brinden los componentes para formar a un profesional con todas las herramientas, con todos lo necesario para poder afrontar de manera positiva los retos y demandas de su profesión y de la sociedad. Bien, hemos llegado entonces hasta acá. Me gustaría conocer si tienen dudas, si tienen inquietudes con respecto a estos temas. Como les decía, hay material disponible en la plataforma para que ustedes puedan leerlo y puedan desarrollar estos temas, ¿verdad? Tenemos próximas actividades, tenemos, bueno, al inicio lo estuvimos viendo, quise traerlo también al final porque algunos se conectan ya casi a mediados o al final, entonces recordarles, ¿no? Las futuras actividades, tenemos la tutoría de repaso, la próxima tutoría de repaso va a ser el 19 de mayo, siempre en este mes, día miércoles a las 7 de la noche. Luego la tutoría oficial el 22, la entrega de la tarea 3 también está para el 22. Y luego la tutoría de repaso número 6 el 2, la oficial el 5 de junio y la entrega de tareas 4 el 5 de junio también. Y ahí ya es como que ya vamos en recta final, llegando a julio, ¿no? Que es cuando ya damos
casi por finalizado el ciclo. Bien, voy a dejar de compartir. Me gustaría escucharles si tienen inquietudes o alguna duda, pues con mucho gusto me gustaría escuchar. ¿Qué opinan acerca de todo esto de que hemos hablado acerca de la educación? De esta formación por competencias. Considero que es de las mejores maneras de cómo poder transmitir conocimientos, tanto transmitir como recibir conocimientos, porque ahí es evidente que debe buscarse las estrategias para lograr que todos se entiendan al mismo nivel, ¿verdad? Que no solo esperar que solo uno entienda la situación, sino que buscar métodos que ayuden a que todo el contenido sea de una forma comprendido por todos los alumnos. Y considerando hasta aquel que llega tarde, que porque vive lejos, ¿verdad? Hay que tener consideración a todas esas personas que hacen un esfuerzo por aprender, ¿verdad? Y si nosotros en un futuro docentes estamos al frente de un grado, debemos tener esas herramientas para poder desarrollar una educación bastante integral con los alumnos. Si no, desde ahí se va a desmotivar ellos, que ni el profesor me echa la mano y ni modo, me voy para la milpa, dicen los cipotes. No me acompaño, dicen las muchachas. Entonces vamos a tener una gran responsabilidad nosotros. Bueno, todos los docentes. Así es, correcto. No saben cómo influye un docente en la vida de un estudiante. Recordémonos que ellos están explorando todavía el mundo, ¿no? Y las personas que están como más allegadas a él, los adultos, con quienes más él convive, son inclusive, pues aparte de sus familiares, ¿no? Aparte de toda su familia, también están los docentes, los ve a diario, ¿verdad? De lunes a viernes está ahí relacionándose con ellos. Entonces, influye mucho en la vida de un niño la figura docente. Así es que tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos con esas vidas, con esos niños y niñas que, pues, en algún momento, si en dado caso ejercen la docencia, van a tener un compromiso grande, pues que quierase o no, influye muchísimo en la vida de los niños un maestro. Así es que gracias por el aporte también. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Quizás nada más decir que con la diferencia que hemos visto, que mencionó de la manera tradicional, bastante completa la que es por competencia, ¿verdad? Se enfoca en muchos contextos, no solo abarca lo educativo, sino que a la realidad que mencionaba, la parte humana, parte tecnológica, cuestiones de ética, en esta ocasión inmersa la moral, ¿verdad? Y más que todo haciendo conciencia de que los estudiantes no solamente están para ir almacenando conocimientos, sino que verlos ir formando a una persona, ¿verdad? Y obtener una buena transformación para estar listos, ¿verdad? Para la sociedad y no solo de una manera académicamente. Hemos visto ejemplos, ¿verdad? Que hay gentes profesionales, pero que al final no pueden desenvolverse en la sociedad, no pueden llevar un cargo debido a que los dejan como líderes de algún grupo y así en muchos otros casos a la hora de socializar. Así que es bastante completa esta educación por competencia y creo que el deber del docente es saber llevarla y no solo realizarla por compromiso solamente. Excelente. Sí, como bien mencionaba, es cierto, hay una enorme diferencia entre una formación tradicional, ¿verdad? A una formación ya por competencias, en donde pues toma en cuenta muchas otras cosas que en la parte
tradicional a lo mejor se dejan de lado o se descuidan, pero este enfoque es bastante integral, es un enfoque reciente en comparación de los otros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les menciono el enfoque constructivista, yo creo que en más de alguna ocasión ya ustedes han escuchado acerca de ese enfoque, el enfoque eh, funcionalista, ¿no? Son como que ya tienen un poquito más de vida en la educación, pero este otro enfoque es relativamente reciente, podemos decir, pero que es relativamente, les menciono, en comparación a los anteriores, ¿verdad? Que ya van desde 1950 algunos. Entonces, pero sí brinda esta óptica que me parece bastante integral porque ve a la persona, al estudiante como un todo, no solo como alguien que tiene que aprender, que tiene que memorizarse esto, que tiene que repetir lo otro para un examen, sino alguien que pues se está formando para la vida, ¿no? Así es que sí, es bastante integral esta otra postura de educación, de enseñar. Bien, no sé si Víctor quisiera agregar algo más. Perdón, Edwin. Ah, no, ya no lo veo a Edwin, ¿verdad? Bueno, entonces, Abigail. Abigail, no sé si usted quisiera agregar algo más. Hola, buenos días. Hola, buenos Yo realmente días. no pude estar, sí, se ha fijado, hace poco me conecté, pero sí podría decir que la educación basada en competencias ayuda a favorecer a que los futuros profesionales logren desenvolverse con éxito dentro de un mundo globalizado, ¿verdad? Y competitivo en constante cambio, porque nosotros, de acuerdo a cómo va evolucionando, la tecnología va cambiando a lo largo del tiempo y es muy importante que cada persona se vaya adaptando a ese tipo de cambio para que se pueda desenvolver en la vida, ¿verdad? Como un futuro profesional. Excelente, muchas gracias, Abigail. Es cierto, ¿verdad? La sociedad va cambiando, por lo tanto también la educación tiene que ir como que llevándole también el ritmo. No puede ser que la educación esté de manera tradicional y la sociedad pues evolucionando y corriendo, ¿no? A pasos agigantados y pues por otro lado la educación como que quede ahí estancada, no, ¿verdad? Tiene que ir de la mano con todos los cambios que en la sociedad se van produciendo. Así es que bueno, quiero agradecerles entonces por su asistencia, por su participación. Recordémonos la tarea que tenemos todavía pendiente, el foro también, ¿verdad? Que ya está habilitado en la plataforma. Y pues en la próxima tutoría que tendríamos el 19 de mayo. Así que por lo demás agradecerles por su tiempo, les deseo una feliz tarde y una excelente semana. Cualquier consulta estoy pendiente en el chat o en la plataforma, así que les agradezco mucho por haberse conectado. Que pasen una feliz tarde. Licenciada. Gracias. Sí, adelante, díganme. Fíjense que yo quizás no estoy en el chat porque no, la vez pasada que hicieron un anuncio de un cambio yo no me enteré, pero no sé si le voy a poner mi número ahí en el chat. Sí, WhatsApp, excelente. digo yo. Ajá, vaya, yo lo agrego con gusto, mándemelo. Ahí si gusta en el chat lo puede poner. Gracias. Entonces, un placer haber estado con ustedes y con ustedes, compañeros, compartiendo estos conocimientos y nos vemos la próxima. Gracias igual, feliz tarde, bendiciones. Feliz tarde. Feliz tarde.
Mira, vas a ir allá